¿Te imaginas despertar un día siendo millonario gracias a una planta y despertar 5 años después debiendo hasta el alma? Esta es la historia de cómo la codicia, el exceso y una caída de precio del 3.900% destruyeron el sueño de miles en el Valle de Tequila, Jalisco. En el año 2022, el kilo de agave se llegó a vender hasta en 32 pesos. Sí, 32 pesos. Una sola hectárea con 3.000 plantas podía valer más de 2.5 millones de pesos. Era el famoso oro azul. Hoy, ese mismo kilo se malbarata en 80 centavos. Los campos de agave se están pudriendo y las camionetas de lujo están siendo embargadas. Esta no es solo una historia de números, es la historia de Don Ramiro y el día que su fortuna se convirtió en ceniza, así como la de muchos en la zona Valles de Jalisco. Don Ramiro no nació en cuna de oro, era un hombre de manos callosas, de esos que huelen a tierra y sudor de días. Vivía en una casa pequeña en las orillas de Tequila. Durante décadas, trabajó como jornalero para las grandes casas tequileras Cuervo, Sauza, Orendain y hasta en Tequila Herradura. Con lo que ganaba apenas le alcanzaba para los frijoles y la escuela de sus hijos. Pero él tenía un sueño: dejar de trabajar la tierra ajena y trabajar la propia. En el año 2018 tomó la decisión más arriesgada de su vida. Tenía ahorrados 150,000 pesos, que para algunos parecería poco, pero para él eran los ahorros de toda su vida. Era el dinero de su jubilación, el sudor de 30 años. Además, pidió un préstamo a una caja popular empeñando las escrituras de su casa. «Ramiro, no seas necio, el agave es una apuesta», le decía a su esposa. Pero él solo veía como todos los que tenían agave estaban saliendo de pobres. En el año 2019, el mundo entero quería tequila. Las exportaciones estaban por las nubes. Don Ramiro logró rentar 2 hectáreas en la zona de Valles. Compró los hijuelos, esas pequeñas plantas azules, a un precio altísimo. Cada centavo de su familia estaba enterrado en esos surcos. Hagamos cuentas para que entiendas la magnitud. En ese entonces, con el kilo a 32 pesos, una piña promedio de 50 kilos valía 1.600 pesos. Don Ramiro tenía 6.000 plantas en sus 2 hectáreas. En papel, su fortuna era de casi 10 millones de pesos. Solo tenía que esperar. Era una lenta y muy larga espera, pero él seguía soñando. Mientras el agave de Don Ramiro crecía, el Valle de Tequila se transformó. Gente que nunca había tenido un peso, de pronto recibía cheques de 5 o 10 millones por sus cosechas. El pueblo se llenó de trocas del año, las Raptor y las Cheyenne saturaban las calles. Pero no solo eran camionetas. Empezó la fiebre de los racers, esos juguetes de 800,000 pesos para andar en el lodo. Las clínicas estéticas no daban abasto. Operaciones de regalo para las esposas, las hijas y las amantes. La parranda no terminaba. Bandas de música sonando 24 horas al día, sin importar qué día de la semana era todo fiesta y diversión. La gente decía, el agave da para esto y más. En ese tiempo, ser agavero te abría las puertas de cualquier lugar. Se servían botellas de coñac de miles de pesos. Los palenques estaban llenos de fajos de billetes. Don Ramiro veía todo esto y se emocionaba. «Ya casi me toca», pensaba. Ya hasta había visto qué camioneta comprarse. Nadie quería escuchar a los viejos agricultores que advertían la caída. El agave es cíclico. Lo que sube tiene que bajar, decían los ancianos. Pero con el dinero fluyendo, nadie creía en las crisis. Hasta los abogados y médicos se volvieron agaveros. Llegó el año 2025. El ciclo de maduración se cumplió para millones de plantas al mismo tiempo.
Había tanto agave disponible que las tequileras ya no necesitaban comprarle a los pequeños productores. El precio empezó a gotear. De 32 pesos bajó a 25, luego a 15, luego a 10 pesos. Don Ramiro empezó a sudar frío. Cada peso que bajaba el precio eran miles de pesos menos en su bolsa. La caída no tuvo fondo. En cuestión de meses, el precio se desplomó a 5 pesos, luego a 2 pesos. Y finalmente llegó el golpe de gracia. El precio cayó a 80 centavos el kilo. 80 centavos. A don Ramiro le costaba más caro pagar la jima y el flete que lo que le pagarían por el agave cosechado. El sueño de los 10 millones de pesos se esfumó. Ahora sus 2 hectáreas valían menos de 200,000 pesos. Pero el problema no era solo el precio. El problema es que nadie quería comprarlo. Las fábricas estaban saturadas con su propio agave. Don Ramiro estaba atrapado. Sus deudas no bajaron. Los fertilizantes que compró a crédito subieron de precio. El préstamo de la Caja Popular seguía corriendo intereses al 2.5% mensual. Su inversión de vida, sus ahorros y su casa, todo estaba en riesgo por una planta que ahora se pudría en el campo. Camina hoy por Tequila o Amatitán. El silencio es sepulcral. Ya no se escuchan los motores de las trocas nuevas. Esas camionetas de lujo ahora están en los lotes de autos usados o recogidas por los bancos. Los racers están abandonados y llenos de telarañas. Muchos hombres se quedaron sin nada, endeudados hasta el cuello. La derrama económica desapareció. Ya no hay dinero para las cirugías, ni para la parranda. Hay una tristeza profunda en la zona Valles. Es el crudo despertar de una borrachera de dinero fácil que duró muy poco. En enero de este año, don Ramiro fue a la tequilera más grande. Hizo fila desde las 4 de la mañana. Cuando llegó a la ventanilla, el encargado ni siquiera lo miró. No estamos recibiendo agave de terceros, don. Solo estamos moliendo lo propio. El mundo se le vino encima. Lo buscaron los coyotes. Personas que se aprovechan de la desgracia. Te compro tu agave, don Ramiro, pero a 50 centavos el kilo y tú pagas el flete y te lo pago en 3 meses. Ramiro hizo cuentas. Le quedarían 10 centavos de ganancia por kilo. Una planta de 50 kilos le daría 5 pesos de ganancia. Don Ramiro se sentó en una piedra en medio de su parcela. Miró sus plantas maduras y hermosas. Eran estorbos en la tierra. Lloró por sus ahorros y por la casa de su esposa. El mercado es cruel. El agave le dio una lección que Jalisco no olvidará en décadas. ¿Por qué pasó esto? Porque en el año 2019 se plantaron más de 100 millones de hijuelos. Todos querían la mina de oro. Nadie pensó en quién iba a comprar tanto agave. La oferta superó a la demanda de forma brutal. Es la ley básica de la economía que la avaricia nos hizo olvidar. Don Ramiro no pudo pagar la Caja Popular. Para evitar que lo sacaran a la calle, tuvo que malvender su parcela. Vendió el terreno a un precio de remate a un empresario que solo esperaba que todos quebraran. Perdió la tierra, perdió el agave y perdió su paz. Ayer vi a don Ramiro. Iba en la caja de un camión, junto con jóvenes de 18 años. Iba a cortar el agave de alguien más, el mismo trabajo que hacía hace 30 años. Su mirada está perdida. Ya no habla de precios. Solo espera que el día termine para llegar a dormir. A los jóvenes que ven este video, el dinero fácil es un espejismo. Si ves que todos están haciendo lo mismo, ya llegaste tarde. La verdadera riqueza se construye con diversificación, no apostando todo en una sola carta de moda. No gastes en lujos lo que no has consolidado. Jalisco se va a levantar porque su gente es de trabajo.
Pero la lección fue muy cara. Muchos se quedaron en el camino. Nunca olvides que detrás de cada botella de tequila hubo un sueño que pudo haber terminado en pesadilla. Cuida tu dinero, porque el mercado no tiene corazón. Hoy los campos siguen ahí, azules y majestuosos, pero para muchos son un cementerio de esperanzas. Si tienes éxito hoy, no compres la camioneta, no busques la apariencia, porque el precio de mañana nadie lo tiene asegurado. Gracias por escuchar la historia de Don Ramiro. Suscríbete para más historias de la vida real que te enseñen a navegar los ciclos de la economía. Comparte este video con quien esté pensando en invertir a ciegas. Nos vemos en la próxima historia, donde la realidad siempre supera la ficción.